compañero Fidel Castro. Por favor, el nombre y la organización. Sí, Alberto Hernández, del Sindicato de Municipales de Argentina, Córdoba. Los países latinoamericanos han venido experimentando a lo largo de su historia una sucesiva y alternativa etapas de gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Hoy tenemos tres flamantes democracias en Uruguay, Brasil y Argentina. Y concretamente la pregunta era qué posibilidades veía, compañero, de la consolidación de esta democracia y cuál podría ser el futuro desarrollo. Relacionado todo esto con la deuda externa. Está todo relacionado. Mira, déjame decirte lo siguiente. ¿Cómo recibió el mundo la apertura democrática? En Argentina, en Uruguay y en Brasil. Eso se efectuó de distintas formas en los países, pero fue incuestionablemente una apertura democrática. Todo el mundo recibió ese acontecimiento con júbilo, con verdadera alegría, se puede decir, porque en el mundo se divulgaron los horrores que ocurrieron en esos tres países, y especialmente en Argentina, donde la represión llegó a tales niveles como jamás había llegado en este hemisferio. Yo no recuerdo, históricamente se hablaba de Juan Vicente Gómez, allá de Rosas en Argentina, de muchas tiranías, satrapías. Martí habló mucho ya de los dictadores del siglo pasado. En este siglo pues tuvimos a Trujillo, Somoza, Carías, una serie, sin contar los más recientes. En definitiva, durante bastante tiempo la mayor parte de los países latinoamericanos han estado gobernados por dictaduras sangrientas. Nosotros tuvimos las nuestras también, más de una, pero si los comparamos con los que tuvieron ustedes, que son campeones olímpicos, aquellos dictadores entrenados por la CIA y preparados por la CIA, que le enseñaron el arte de torturar. Hay que decir que los torturadores aquí en Cuba eran primitivos comparados con los torturadores que surgieron en Chile, en Argentina y en otros países, en Uruguay. Recientemente estuve hablando con un compañero uruguayo que lo tuvieron con una careta, es una máscara, una capucha puesta que un año. No se sabe cómo los hombres resistieron ese método de lucha, de tortura científicas, pudiéramos decir. Los torturadores aquí en la época de Machado, de Batista, eran torturadores primitivos, toscos. No eran torturadores científicos, y torturaban, y golpeaban, y mataban con sus torturas. Pero los métodos que aparecieron después del triunfo de la Revolución Cubana en América Latina y después de la Guerra de Vietnam, donde el imperialismo desarrolló sus investigaciones científicas sobre el arte de reprimir y torturar, esa no se conocía. El fenómeno de las desapariciones, una de las cosas más crueles que pueda conseguirse. Y yo he visto familias al cabo de 5 años todavía con la esperanza. No hay manera de persuadirme. He conocido familias guatemaltecas, familias chilenas, familias argentinas de muchos lugares. Y quizás lo más difícil que hay es persuadir a una persona de que pierda la esperanza. Y así han sido todos los hijos, las mujeres, los padres, las hermanas, durante 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Es decir, no hay nada más horrible que el método de las desapariciones. Y ese método lo utilizaron masivamente. ¿Y quiénes son los que más sufren? Quizás aquel ciudadano, aquel ser humano, lo llevaron, lo torturaron 1 mes y lo mataron. Pero le dejaron a la familia la tortura casi para toda la vida.
puede haber sido un revolucionario que estuviera corriendo un riesgo consciente, pero y la familia que resultó víctima de ese procedimiento tan atroz, 10 veces más atroz que la noticia de la muerte de un ser querido. Y esos métodos, ¿de quién lo aprendieron? ¿Quién los enseñó? Fue la CIA, fue el imperialismo el que enseñó todos esos métodos científicos de tortura para reprimir a nuestro pueblo, y lo aplicaron exhaustivamente. Y bueno, el mundo conoce, quizás no en todo su horror lo conoció, pero lo conoce. Y sufrió mucho con eso. De modo que la caída de cada uno de estos regímenes sangrientos ha sido recibida con gran alegría, como se recibió el triunfo de la revolución sandinista. Y como se espera el triunfo de una revolución o una apertura democrática en Chile, creo que se va a ser un día de gran felicidad, porque la gente no se lo olvida ni por un minuto aquel 11 de septiembre, aquel gobierno legal, constitucional, electo por el pueblo, la forma en que fue saboteado, la forma en que fue desestabilizado por el imperialismo, la forma en que fue derrotado y la forma en que fue sacrificada la vida de un hombre como Salvador Allende, que tenía un gran prestigio, porque entre otras cosas significaba el intento pacífico de hacer cambios sociales, de construir el socialismo por las vías pacíficas, y todo eso despertó muchas esperanzas en el mundo y mucha simpatía. Cuando se produzca la apertura democrática, allí puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Cuando se produzca la apertura democrática, va a ser recibida con una enorme alegría en todo el mundo, y así se recibió la de Argentina, la de Uruguay y la de Brasil, y creo que fue un paso muy importante, históricamente muy importante, la apertura democrática en esos países, en un momento además excepcional. Yo creo que la crisis económica ya jugó su papel importante en esos procesos de apertura democrática, porque los militares fueron comprendiendo que se le hacía cada vez más ingobernable el país. Es decir, esa apertura democrática es resultado de la lucha del pueblo en circunstancias en que la crisis económica vino en apoyo de las luchas populares y obligó a la retirada del gobierno a los militares. Eso se engarza, pudiéramos decir, con esta lucha que están librando ustedes ahora. La lucha contra la crisis económica, la lucha contra la deuda externa. Yo diría que si estuvieran todavía, que esta lucha que se libra ahora, no se podría estar librando hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años. No se estaría librando entre otras cosas porque no había madurado tanto todavía la crisis. Y además porque las posibilidades de lucha que tienen los trabajadores, los estudiantes, los campesinos en esos 3 países, las posibilidades de expresión, de organizarse, es muy valiosa para esta lucha. Y pienso que no solo la opinión pública internacional tiene un alto aprecio de ese paso de avance que significó la apertura democrática, sino que los argentinos, los uruguayos, los brasileños, de las más diversas tendencias políticas, tienen un alto aprecio por el avance que ha significado esa apertura democrática en países donde reinó el terror en forma terrible. Y yo lo observo, tengo la percepción que incluso aquellos que están en desacuerdo con las medidas que se tomen, en desacuerdos políticos, de los que están en la oposición, todos los partidos de oposición, sienten un aprecio muy alto y tienen la conciencia de la necesidad de preservar esa apertura. Aunque comprendan, piensen que las posibilidades actuales no satisfagan aspiraciones más avanzadas de tipo social, de tipo político. Creo que ese es el sentir de casi prácticamente todos los partidos políticos
de izquierda, de centro, incluso conservadores, en relación a esos países. Ahora, hay un peligro real. Yo creo que esta crisis está afectando seriamente a ese proceso. Lo está afectando y lo va a afectar cada vez más. Esto que produce un desgaste rápido de las fuerzas políticas, de los dirigentes políticos. Y su debilitamiento puede dar lugar a retrocesos. Aunque yo no creo que en lo inmediato haya peligro de golpes de Estado. Uno no debe descartar nunca esa posibilidad, es decir, golpes de Estado, reacciona en ellos. Yo planteo lo siguiente: hay una crisis económica tan grande que no creo que se sientan muy estimulados los militares a hacerse cargo inmediatamente del gobierno, porque los países se han vuelto ingobernables y ellos lo saben. Esa crisis económica que tienen es insoluble. No creo que vayan a lograr que una mayoría se incline a buscar soluciones tipo Pinochet, aunque hay algunos que creen, porque siempre hay locos que creen que tanto allá en Estados Unidos como en esos países, que crean que la solución es la represión. Incluso Pinochet está demostrando la testarudez de querer mantener su régimen en condiciones cada vez más imposibles y en situación de aislamiento total. Yo he dicho que en algunas entrevistas que cuando la situación económica marcha más o menos normal, el número de locos que puedan estar aspirando a tomar el gobierno puede llegar a ser mayoritario. Pero en situaciones de crisis tan profunda como esta, y después de la experiencia que ha tenido lugar en esos países, creo que los locos que estén soñando con un golpe de Estado son absolutamente minoritarios, en la opinión. No en todos los países la situación es exactamente igual, en otros países menos desesperada. Creo que en otros países hay más margen para las posibilidades de un golpe de Estado, pero no lo creo así realmente, te lo digo, en Uruguay. Lo creo menos en Argentina, en este momento no lo creo muy probable en Brasil. Por lo que creo, estoy planteando algo en lo que creo, que esta crisis económica pueda conducir a convulsiones sociales, a estallidos sociales. Y te voy a decir con franqueza lo que le decía a unos compañeros en la comisión en unos minutos que estuve allí para proponer dos o tres cosas. Cosas de detalle, como el dato referido al 40%, parecía que solo el 40% estaba en la pobreza, cuando la realidad es que el 40% está en los niveles inferiores de pobreza y un 30% por debajo, que es el 70%, no el 40%. Algunos detalles técnicos fui a comentarlo allí y les decía, ¿por qué hablaba de estallido social? Porque yo creo que las condiciones objetivas para la revolución en los países de América Latina están avanzando mucho más aceleradamente que las condiciones subjetivas. Y cuando tú no ves las condiciones subjetivas para los cambios sociales por una vía o por otra, creo que las condiciones subjetivas no han madurado suficientemente, tú no puedes hablar de posibilidades de revolución. Porque tú sabes que la señora está embarazada, es una criatura en el vientre. La criatura tiene ya 5 meses, 6 meses. Tiene que haber un parto de todas formas. Tiene que haber una solución de todas formas.
pero todavía no aparecen por ninguna parte los parteros. No veo con claridad esos parteros de la historia. Y por eso digo, si esas condiciones objetivas siguen madurando tan aceleradamente, se van a producir estallidos sociales. No puedo decir se van a producir revoluciones. Es probable y posible que un estallido social derive hacia una revolución. Y entonces he dicho en algunas entrevistas que estallidos sociales generalizados de carácter más bien revolucionario. Ya ha habido algunos estallidos sociales, porque en Santo Domingo se produjo un estallido social, no un estallido catastrófico todavía, pero se produjo un estallido social. Cuando el Fondo Monetario obligó al gobierno de Santo Domingo a aplicar determinadas medidas, se produjo lo que pudiéramos llamar una insurrección espontánea en Santo Domingo. Fue necesario para el gobierno se vio en la necesidad, en la muy triste necesidad y muy censurable necesidad de lanzar las tropas, los soldados y la policía contra el pueblo, de asesinar más de 100 personas. No crean que eran revolucionarios, eran hombres, mujeres, adolescentes, amas de casa del pueblo, que se lanzaron a la calle espontáneamente y se vieron en la necesidad de herir de bala a cientos de personas. Se dice que son unas 400, 500. Los datos oficiales dijeron que 60 personas murieron, y a mí me han contado gente seria y bien informada en Santo Domingo, que fueron de la República Dominicana, que fueron más de 100 los que mataron. Ya es una situación bastante grave cuando un gobierno tiene que utilizar el ejército y la policía para disparar contra el pueblo, herir cientos de personas y matar a más de 100. Ya es grave. Eso ha dejado una tensión en Santo Domingo tremenda. En el propio Panamá, determinadas medidas que trató de imponer el Fondo Monetario dio lugar a manifestaciones masivas en que participaron decenas y cientos de miles de personas. Lo que no encontraron un ejército allí en el espíritu de reprimir al pueblo. No encontraron eso. No se produjo ninguna matanza. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. En Guatemala hicieron el intento de aplicar unas medidas del Fondo Monetario. A pesar de la represión que hay allí, tuvieron que rectificar las medidas, retirarlas. En Bolivia, las medidas también de ese carácter dieron lugar a movimientos de masa grandes. Están recientes los acontecimientos allí, cuando los mineros y los campesinos y todos se movilizaron y se creó una situación pre-revolucionaria. Afortunadamente no terminó en matanza, porque las situaciones van variando. Yo me preguntaba, todos estos problemas económicos, solo a sangre y fuego se pueden aplicar las medidas del Fondo Monetario en cualquier país. No me imaginaba, ni me puedo imaginar a los gobiernos de la apertura democrática en Argentina, en Uruguay, en Brasil, lanzando al ejército y a la policía contra el pueblo. En la República Dominicana hace rato que pasó Trujillo, ha habido de todo allí. Después de Trujillo incluso una revolución, un levantamiento del pueblo que fue ahogado en sangre por el imperialismo con sus soldados, con 40.000 soldados yanquis que desembarcaron allí. Esto fue en el año 65. Y después se sucedieron una serie de gobiernos constitucionales y parece que se han olvidado de aquel periodo. Entonces, estas situaciones conducen a crisis económicas muy serias y pueden conducir a revoluciones. Es decir, se van creando las condiciones objetivas para las revoluciones. Y yo más bien creo en estos países que son mayores las
posibilidades de convulsiones sociales serias que los golpes de Estado de derecha. Cuando todas estas situaciones se producen, y los bolivianos lo saben perfectamente bien, entonces, cuando estas crisis llegan, se van creando determinadas condiciones psicológicas en el pueblo, en las masas, y se abren las posibilidades de participación en esas luchas, no solo de los civiles, sino incluso de los militares. No hay que asustarse, yo no me asusto, porque también lo que pasó en Santo Domingo, quienes iniciaron el levantamiento en Santo Domingo, ¿quién era Camaño? Camaño sencillamente fue formado en las academias militares de Trujillo. Su padre era un militar trujillista, recibió curso en Estados Unidos, y yo les puedo asegurar a ustedes que el Camaño que yo conocí era un hombre íntegro y revolucionario. Sí, y un verdadero patriota, y como él había muchos que lucharon allí junto a él. Lo que puedo es sentir el dolor de que un hombre como Camaño se inmolara, porque realmente por honor y por espíritu de lucha, en condiciones que no eran nada favorables, trató de reanudar la lucha en Santo Domingo, y es, a mi juicio, uno de los grandes héroes del pueblo dominicano. Pero también Torrijos, y hay una enorme diferencia entre esos dos nombres. Torrijos recibió cursos en Estados Unidos, y el imperialismo creyó que tenía allí una guardia pretoriana para defender sus intereses y defender el canal, y sin embargo fue Torrijos el abanderado de las reivindicaciones por la devolución del canal. Y no solo fue abanderado, sino yo sé muy bien que Torrijos y los principales jefes de la Guardia Nacional estaban decididos a tomar el canal. Si no le aceptaban, si no se lo devolvían mediante negociaciones, a tomarlo por la fuerza. Y quiero que sepa, y no revelo ningún secreto, porque él lo dijo aquí en una visita que hizo a Cuba, en un acto que se dio en el cuartel Moncada, y expresó el agradecimiento por las veces que nosotros le expresamos nuestra preocupación por el tipo de pronunciamientos radicales que estaban haciendo. Porque yo veía y podía imaginarme perfectamente bien lo que iba a ocurrir si ellos no tenían paciencia y se lanzaban a la toma aquel del canal. Yo sabía todo lo que iba a pasar. Y era quizás lo que más le convenía al imperialismo que ocurriera eso. Y lo estuve exhortando a que tuvieran calma, que tuvieran paciencia, y afortunadamente lo que ocurrió después demostraba toda la razón que teníamos con esos planteamientos. Nosotros no estamos nunca encendiendo candela por encender candela. Nos gusta pensar con sangre fría los problemas, y no somos filósofos, no somos gente indecisa, ni mucho menos, y muchas veces en la vida hemos tenido que tomar decisiones y las hemos tomado sin vacilación, pero eso no significa una cabeza caliente, y menos significa la idea de que por crearle un problema a los Estados Unidos hay que sacrificar un pueblo, por crearle dificultades pase lo que pase. Y como nosotros siempre hemos seguido esa política, preocuparnos por los amigos primero que nada, preocuparnos por los intereses, no por los nuestros, sino por los de ellos, porque entiendo que eso es internacionalismo, y eso es ser verdaderamente amigos. Y nosotros veíamos el problema que estaba gestando, estaban haciendo declaraciones, y lo decían públicamente, que si no le devolvían el canal lo iban a tomar por la fuerza. Sentía el temor, que conozco bien a los señores imperialistas y su historia y sus trucos, de que ello podía prestarse a una provocación en un momento determinado para liquidar el proceso panameño. Y cada declaración que ellos hacían los acercaba, y le podían hacer una fácil trampa, decirle que no,
que no iban a acceder a ninguna devolución del canal mediante negociación, y llevarlo a un enfrentamiento de ese tipo en que aquellos emplearían todas sus técnicas y sus medios y sus recursos contra una fuerza armada relativamente pequeña. Pero conozco el espíritu que animaba a aquella gente, y bien, era un militar. Con esto digo que no debemos descartar al militar simplemente por ser militar. Comprendo que los militares han hecho muchas cosas en este hemisferio, y comprendo que han sido instrumentos muchas veces, pero yo también pienso que en las filas de los militares, que en algunos países más que en otros, pueden salir militares que tengan los mismos sentimientos que tú y que yo y que muchos de los que estamos aquí. No los excluyo. Y cuando se producen las convulsiones sociales, todo es posible. Todo es posible. Y yo creo que no se debe, en realidad, excluir a nadie como protagonistas potenciales de los cambios sociales, incluso como protagonistas potenciales de las revoluciones. Como revolucionario que creo que soy, y por la experiencia que tengo, y me recuerdo en nuestra propia lucha, cuando nosotros tuvimos un ejército enfrente durante 25 meses, y tuvimos muchos combates con aquellos militares, y le infringimos muchas bajas y muchas derrotas, le infringimos. No sé si ustedes conocen, ni voy a hacer la historia aquí, ni mucho menos cómo terminó aquella guerra, cuando los militares se dieron cuenta que estaban derrotados, y empezaron a surgir, mucha gente quería conspirar con nosotros, incluso esbirros. Nosotros establecimos una regla: no, con esa gente no aceptamos, ni aceptamos golpe de Estado. Nosotros estuvimos luchando contra el golpe de Estado, siempre decíamos: levántense y únanse a nosotros. Al final, incluso un grupo de oficiales y un oficial prestigioso pidió una entrevista y dijo que habían perdido la guerra, querían poner fin a aquella guerra. Les sugerí precisamente que, bueno, vamos a salvar un grupo de oficiales, porque yo conocía también al enemigo, y no todos eran asesinos, no todos eran esbirros, no todos eran torturadores, y sabía distinguir. Hubo oficiales que se rindieron después de luchar arduamente contra nosotros, y después se nos sumaron, y se sumaron de una manera honesta, de una manera sincera, y nosotros sabíamos que fueron valientes en los combates, que fueron eficientes como jefes, y habían sido nuestros enemigos, y los sumamos. Pero cuando viene aquel alto oficial, el jefe de las tropas de operaciones contra nosotros, a decirnos que habían perdido la guerra, le digo: vamos a tratar de salvar a los oficiales buenos que hay, vamos a promover un levantamiento entre los dos unidos. Se lo propusimos nosotros a ellos para que se reivindiquen un poco, y ya nosotros sabíamos que íbamos a ser un ejército nuevo, totalmente, estábamos muy claros en eso. Nos habría gustado salvar un poco de aquella gente, y cuando se reúne le digo: vamos, acordamos el levantamiento de la guarnición de Santiago de Cuba el día 31 de diciembre del año 58, pero él persistía en viajar a La Habana. Yo le decía: no viajes a La Habana, es arriesgado. Dice: no tengo tales contactos que no hay problema. Tenía además un hermano, jefe del regimiento de Matanza, a 100 kilómetros desde aquí de La Habana, y alegó eso, insistió en viajar. Yo le dije: bueno, usted es libre de viajar, pero en mi opinión no debe viajar. Y le voy a advertir una cosa, ya que usted va a viajar, le voy a advertir 3 cosas que no queremos: ni contacto con la embajada de Estados Unidos, 1, 2, no queremos golpe de Estado en la capital, no queremos que ayuden a escapar a Batista. Y bien claro se lo dije y se lo repetí. Lo despedí, nos quedamos esperando noticias, que llegan a haber noticias raras, que paciencia. Y nosotros ya estábamos preparando las operaciones para atacar Santiago de Cuba, porque en ese momento teníamos 17.000 soldados cercados, y la guarnición de Santiago de Cuba ya la íbamos a atacar. Habíamos puesto unos días esperando, porque esta reunión fue unos 5 o 6 días, había que precisar en los archivos la fecha exacta. Vino a La Habana, hizo las 3 cosas lo contrario a las 3 cosas que se había comprometido,
hizo contacto con la embajada, dio un golpe de Estado en la capital y despidió a Batista en el aeropuerto militar. Inmediatamente nosotros lanzamos la consigna que denunciamos el golpe, la consigna de huelga general de todo el país, y para que ustedes vean lo que son los trabajadores y por qué tenemos tanta fe en los trabajadores. Porque a los cuadros sindicales honestos habían barrido a todos y habían establecido allí cuadros vendidos al régimen, impuestos por el régimen a sangre y fuego. Se ocupaban todos los cargos sindicales de toda la federación. Y cuando nosotros, a través de las transmisiones de Radio Rebelde, vimos la consigna de huelga general revolucionaria, se paró el país completo, todo el transporte, todas las fábricas, todas las comunicaciones. Lo único que quedó funcionando fueron las estaciones de radio y televisión, que las pusieron en sintonía con Radio Rebelde. A partir de ese momento, a partir de ese momento no se escuchaba más que la declaración y las orientaciones del mando revolucionario en todo el país. Aquello fue tremendo. Inmediatamente denunciamos el golpe, le dimos instrucciones a toda nuestra fuerza, y yo quiero que sepa que teníamos 3.000 hombres con armas de guerra en ese momento, y ellos eran 80.000. Y cuando le dimos adelante todas las operaciones que siguieran, que no hubiera alto al fuego, ni tregua, ni de un minuto. Y vivimos también un proceso, de repente empezaron, yo reuní a todos los oficiales de la guarnición y les hablé, y se sumaron. Y cuando después de 24 horas después, es decir, el 2 de enero, o el 3 para ser más exacto, llego a la guarnición de Bayamo, donde había 3.000 soldados que habían estado luchando contra nosotros en duros combates, pero que nos respetaban, porque nos respetaban como adversarios, que sabía combatir y no sabía asesinar un prisionero, que no aceptó jamás un prisionero, que no abandonó nunca un soldado enemigo herido en un combate, que lo curó, que salvó muchas vidas. Eso nos ganó prestigio y respeto. Y quiero decirle que me reuní con aquella tropa completa, de camino hacia La Habana, donde la cosa no estaba clara, y toda la tropa se sumó, y yo venía para La Habana con 1.000 soldados rebeldes y 2.000 soldados de Batista. Ellos traían los tanques, los cañones, la artillería, y nosotros ya. Y estoy seguro que si hubiera habido combates, habrían luchado fieramente, porque hubieran querido hacer en unos minutos lo que no habrían querido reivindicarse. Así que tengo experiencia en esas cosas, y por lo tanto no descarto a ningún hombre. Yo descarto un torturador, descarto un asesino, pero no descarto así anticipadamente a ningún hombre, aunque haya sido adversario. Porque yo siento un profundo desprecio por los que asesinan prisioneros, por los que matan, pero no siento desprecio por el hombre que combate abiertamente en un campo de batalla. Y por eso te digo, por nuestra propia experiencia, por lo que hemos visto, que yo no descarto. Quizás sea bueno que aproveche la ocasión para decirlo, porque por alguna frasecita que apareció por aquí, el mismo compañero Huelga me contó que algunos no comprendían, y yo digo, es lógico que no se comprenda, porque hay una alergia terrible a los militares. Y yo, recordándome de eso, relacionándolo con la pregunta, ¿y cuál es la situación? Entonces digo eso. Yo creo que al final, bueno, la lucha por los cambios, que también tendrán que ser amplias, pueden ser sectarias. Moraleja. Moraleja de todo esto. Los cambios, las condiciones objetivas marchan aceleradamente hacia los cambios sociales, incluso hacia cambios sociales revolucionarios. Las subjetivas están muy atrasadas. Hay una criatura en el vientre de este hemisferio, pero no se ven todavía los parteros, los que van a asistir a esa señora en el parto. Tampoco es la primera vez. Cuando se produce la independencia de América Latina, la histórica, la que todos reverenciamos, la primera independencia, no habían tampoco las condiciones subjetivas.
se crearon unas condiciones objetivas excepcionales. Napoleón Bonaparte, con sus delirios de grandeza, invadió España y puso a un bobo de rey de España. Al hermano lo puso allí de rey de España, ¿sí? Como los yanquis ahora, que están haciendo cosas parecidas. Entonces, el pueblo español se levantó contra el bobo aquel y contra la ocupación exterior. Y los primeros movimientos de independencia de América Latina, quiero que se sepa que fueron actos de lealtad a la metrópoli, al rey preso, que Napoleón lo dejó preso por allá, y leales al rey empezaron las luchas. No había condiciones subjetivas, presentaron, pero las condiciones subjetivas aparecieron. Nadie conocía a Simón Bolívar, ni a San Martín, ni a Sucre, ni a Hidalgo, ni a Morelos, ni a O'Higgins. Aparecieron los hombres, y no eran militares, algunos sí, habían tenido alguna preparación, pero un sacerdote por un lado, un militar por otro, en fin, esos fueron los que iniciaron la primera lucha de independencia, de manera que cuando las condiciones objetivas se crean, más tarde o más temprano se crean también las condiciones subjetivas, pero que en este momento están realmente atrasadas con relación a las condiciones objetivas. Esto es lo que se refiere a cambio revolucionario. Pero estas ya son más bien cuestiones un poco de tipo teórica. Nosotros no estamos ahora promoviendo o planteando cambios revolucionarios. No estamos planteando eso. Nosotros estamos planteando más bien con esta idea, con esta tesis, un movimiento de liberación nacional, una lucha por la independencia, porque entre otras cosas hemos perdido la independencia. No existe eso, es una broma la independencia en la realidad objetiva de los hechos. Y entonces la lucha que estamos planteando contra la deuda, la lucha por el nuevo orden económico internacional, la lucha por la integración económica de América Latina, es una lucha por la liberación de nuestros pueblos, de nuestro continente, que se extiende por mediar circunstancias similares a una lucha por la liberación de todo el tercer mundo. Es lo que se está planteando, una lucha de liberación nacional. Nosotros no estamos planteando revoluciones. Lo que estamos planteando es esta lucha, como la vemos nosotros, una lucha en este momento por la liberación nacional, que tiene que ser muy amplia. Y si estamos planteando una lucha amplia, si estamos planteando una estrategia de unidad dentro y fuera, dentro de los países, allí donde haya condiciones de unidad, pero bien claro, y no existen en todos los países esas condiciones, y unidad entre los países latinoamericanos y en unidad entre los países del tercer mundo, en una lucha por su independencia, porque sencillamente esta deuda, esta crisis económica y este sistema impuesto a nuestros países nos ha hecho totalmente dependientes, nos ha esclavizado más de lo que éramos esclavos del rey bobo o de los otros reyes que no lo habían españoles, eran bobos también muchos de ellos, de los que estaban allí, pero no nos gobernaban tanto como hoy nos gobiernan los yanquis, porque mandaban un virrey y de vez en cuando mandaban un inspector al virrey, un juez o algo, pero no tenían ni noticias, tardaban 3 meses en saber de nosotros. Y el imperialismo sabe de nosotros las 24 horas del día. Cada hora sabe de nosotros. Y nosotros, desgraciadamente, de ellos sabemos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, porque sentimos el peso de su opresión sobre todos nuestros países. Y en qué medida el imperialismo trata de imponernos una cultura, de imponernos una ideología. ¿Y de qué forma? El rey de España mandaba una carta de vez en cuando y la publicaba en alguna gaceta. Pero esta gente tratan de hablar las 24 horas por radio, por televisión, en el cine. Nos venden miles de películas enajenantes
programas, episodios enajenantes. Es increíble la invasión que han hecho hasta del alma del hombre, del cerebro del hombre. Ellos que hablan de adoctrinamiento, de lavado de cerebro, y en la historia jamás ha habido un intento semejante de lavar el cerebro de cientos de millones de personas, como el intento que realizan los imperialistas por lavarle el cerebro a todos los latinoamericanos. Es decir, que no nos... por todos los medios más sofisticados tratan de decirnos qué ropa tenemos que ponernos, con qué cepillo tenemos que lavarnos los dientes, dónde tenemos que pasar las vacaciones, qué cigarros es el que debemos usar, todo. Es una invasión increíble, como la que España no tuvo, y una influencia como la que España no tuvo. Luego nosotros estamos enfrentando un desafío más grande que el que jamás tuvimos, aunque afortunadamente creo que tenemos más conciencia y tenemos más factores y más tal diferenciación con ellos y tales características que podemos librar esta lucha. Yo estoy convencido de que podemos librarla. Pero esta es una lucha por la liberación nacional, es una lucha de liberación nacional, es lo que nosotros estamos planteando, y sería absolutamente, desde mi punto de vista, contrario a una estrategia correcta y a una táctica correcta que nosotros estuviéramos planteando al mismo tiempo, una lucha por la liberación nacional que tiene que ser muy amplia, que tiene que comprender a todos los sectores. Así lo digo literalmente. Esta lucha tiene que ser todo amplia, o no ganamos esta batalla, o estamos subestimando al imperialismo y su fuerza, o estamos sobreestimando nuestras propias fuerzas. Y yo ni la subestimo ni la sobreestimo, pero la estimo en lo que valen si logramos lograr una lucha, un frente muy amplio, en que no excluiría a ninguna capa social, a ningún sector social, no excluyo a nadie. Los que quieran excluirse, que se excluyan a sí mismos, que ellos se excluyan, pero que no lo excluyamos nosotros. Este es un momento histórico, de una enorme trascendencia, porque ha llegado el momento de las definiciones. Y yo creo que a cada hombre y mujer de este hemisferio, sea de la capa social que sea, y creo que potencialmente puede ser una inmensa mayoría, si nosotros somos capaces de llevarle el mensaje, si sabemos usar toda la razón que nos acompaña, entonces creo que sería muy amplio. Pero debemos darle a cada hombre y mujer, repito, la posibilidad en este momento de estar con su patria o contra su patria, que escoja. En este momento de definiciones, y cada cual diga si hay que pagar tributo al imperio o hay que pagar tributo a la patria. Y estoy hablando de patria en un sentido muy amplio. Es lo que no debemos excluir a nadie de esa, darle a cada cual y que cada cual se defina. Y los habrá, porque sabemos que hay sectores minoritarios que son los que están más directamente vinculados al imperialismo, a los sectores financieros del imperialismo. Lo sabemos que hay, eso van a estar con el imperialismo, pero van a ser una minoría, debieron ser una minoría. Y si al lado del imperialismo se pone un mayor número de los que debieran ponerse, empezamos a perder la batalla. Y eso puede ocurrir si no somos santos. Eso puede ocurrir si somos sectarios. Y nosotros también tenemos una larga experiencia contra el sectarismo, la experiencia de nuestra propia revolución. Cuando la revolución triunfa, nuestro movimiento tenía la inmensa mayoría del pueblo. Ese apoyo que se ganó con la guerra, con el hecho de haber señalado un camino, de haber visto una posibilidad, en condiciones que no había nada parecido a la crisis esta que hay en América Latina, en condiciones en que parecía que no había solución,
un pequeño grupo empezamos a prepararnos, organizando, luchar, partiendo de una serie de principios que la vida y la historia demostró que eran correctos, y de posibilidades. Tuvimos que apartarlo incluso de algunos criterios históricos de que la revolución solo podía tener lugar cuando había una gran crisis, y la nuestra tuvo lugar cuando ni siquiera había una gran crisis, y fue emprendida por un grupo de hombres que tenían que derrocar un gobierno, y para ello no contaban ni con un soldado profesional, ni con un centavo, ni con un fusil. Si algunos pensaban que estábamos locos, yo creo que tenían razón para pensar. Objetivamente tenían razón, subjetivamente no la tenían. Y sin embargo, todo aquello nos dio un apoyo del pueblo casi total. Yo decía que nuestra organización era una organización con el cauce de un pequeño río, donde al triunfo entró una amazona de pueblo. Ahora, nunca tuvimos tendencia hegemónica. Y habían otras organizaciones más pequeñas, con menos fuerza. Nunca se nos ocurrió decir que nuestra victoria es de nosotros solos y de esta no toca ni un pelo. Sino que empezamos a llamar, a unir. No solo llamamos a los comunistas, que ya habían estado luchando con nosotros en las montañas. La organización de los estudiantes también, que había tenido incluso ciertas rivalidades con nosotros, a unir. No solo a esa, quiero que sepa que nosotros llamamos a todo el mundo, menos a los batistianos. Le dimos posibilidad de integrarse a la revolución a todo el mundo, y no calculábamos si teníamos, las encuestas daban que la revolución tenía un 96% de apoyo. Y si podemos decir que nuestro movimiento abarcaba el 90% de la población, no estoy exagerando, pero nosotros no mirábamos el número de gente que se nos unía, sino un principio, que decíamos el principio de la unidad. Porque si tú no aprecias el principio de la unidad, empiezas por rechazar, por querer ser hegemónico, y termina dividiéndote tu propia organización. Entonces nosotros no mirábamos el valor cuantitativo del principio de la unidad, sino el valor cualitativo. Si los demás tenían un 3, pues venga ese 3 lo apreciábamos muchísimo, y los otros un 2 lo apreciábamos muchísimo. Si había organización aquí, viejos partidos políticos que al menos estuvieron frente a Batista, y en un tiempo lo aceptábamos como opositores, le dimos a todos oportunidad. Había quienes tenían 100 gente, 200 gente. Yo le digo que la revolución tomó tan fuerza que los demás partidos no tenían más de 100 gente que siguiera militantemente. Y sumamos a todo el mundo. El que se excluyó de la revolución fue porque quiso excluirse, o porque creyó que no nos sobrevivía, o porque creyó que estábamos locos todos nosotros, o porque creyeron que los yanquis nos aplastaban y que era cuestión de 15 días, y que si el bloqueo económico, si la cuota azucarera, si las amenazas iban a acabar con nosotros, y estamos aquí. Y el principio de la unidad fue un elemento fundamental de nuestra fuerza. Siempre el antisectarismo, pues tuvimos que luchar contra el sectarismo. Tuvimos que luchar contra el sectarismo, en primer lugar, de nosotros mismos. Los que estaban en las montañas, guerrilleros con mucho prestigio, la tendencia al sectarismo con relación a que estaba en el llano, porque estaba haciendo tastareo otro tipo de lucha. Del sectarismo de la organización nuestra con los demás. Después se generaron otros sectarismos. El propio Partido Socialista Popular, es decir, el Partido de los Comunistas, generó cierto sectarismo que venía de antes, a decir verdad. No fue un sectarismo que surgió, un problema que en la clandestinidad ya se había llegado. Ahora, a nosotros nos ocurría lo siguiente, que nuestra organización tenía una militancia de 5 años, los más viejos, 6 años. En realidad, entre el golpe de Estado del 10 de marzo y el triunfo de la revolución, habían transcurrido 6 y tantos años. Y del primer grupito núcleo de 3 o 4 que empezamos las actividades, yo creo que no había más de 5 que tuvieran 6 años de militancia cuando triunfó la revolución. Bueno, 6 años, más de 6 años. Y así fuimos organizando el movimiento. Pero cuando triunfa la revolución, la inmensa mayoría era gente
de 2 años de militancia, de 1 año de militancia, de 1 mes de militancia. Y todo aquel mar de pueblo heterogéneo, con que el programa nuestro de Moncada es un programa muy avanzado y bastante radical. Al parecer había gente que creía que eso era un cuento de camino más en este país, o un programa más. No tomaron en serio el programa revolucionario, nuestro primer programa revolucionario, y nosotros éramos revolucionarios, formados, con ideas claras, muy claras, éramos marxistas, leninistas, desde antes del 10 de marzo, pero que se sepa eso, lo he dicho otras veces, lo éramos de antes. No se podía plantear un programa socialista, habría sido irreal. Y planteamos el programa que se debía plantear en ese momento. Ese fue nuestro programa. No hicimos ninguna mentira, queríamos que eso era lo que tenía que hacer según toda una primera etapa de la revolución. Y lo cumplimos. Pero ya cuando se empezó a cumplir el programa y la confiscación de todos los bienes, de todos los malversadores y medidas duras contra las empresas transnacionales, y cuando hicimos la reforma urbana y cuando hicimos la reforma agraria y se empezaron a afectar una serie de intereses, y cuando mucha gente descubrió que aquel no iba a ser el gobierno de los ricos, sino el gobierno del pueblo, y que por primera vez en los 4 siglos y tanto de existencia conocida de este país, surgió un gobierno identificado con el pueblo, entonces el pueblo se hizo más militante junto al gobierno. Pero una serie de sectores ya que creían otras cosas, o que creían que podían manejar ese gobierno, o que los yanquis nos domesticaban rápidamente, empezaron a separarse de la revolución. En ese momento nosotros teníamos que organizar la defensa, muchas cosas. Nuestros combatientes estaban en el ejército y hacían falta cuadros. ¿Quién tenía militancia de 25, de 30 años? El Partido Socialista Popular. Y nosotros aportamos la mayor parte de los cuadros al Estado, en el ejército casi todo, en la seguridad del Estado, aportamos la mayoría de los cuadros, pero muchas veces cuando se da un militante en su momento de confusión, de grandes campañas del imperialismo, llamado militante comunista, porque era un militante de mucho más militancia que nosotros, llevaba como 30 años, o 25, o 20, y los militantes nuestros, pero eso, que fue una cosa correcta, que fue una necesidad, también dio lugar a sectarismo por parte del Partido Socialista Popular, que todavía era un partido independiente, antes que nos uniéramos todos en una sola organización. Pasamos toda esa experiencia, pero la supimos pasar y atravesar, y cuando hubo sectarismo en nuestras filas la combatimos, y cuando hubo sectarismo en las filas de alguna organización aliada, lo combatimos también con métodos correctos, e inmediatamente evitar que el antisectarismo cometido por viejos militantes comunistas no se generara un sectarismo anticomunista o un sentimiento anticomunista. De manera que en cuestiones de la lucha contra el hegemonismo, contra el sectarismo, la defensa intransigente del principio de la unidad, tenemos una larga experiencia, y nosotros creo que eso ha sido factor decisivo para llegar hasta donde hemos llegado hoy, para que la revolución tenga la fuerza que tiene hoy, que haya podido resistir todas las embestidas del imperialismo y esté más preparada que nunca para resistir cualquier aventura que se intente llevar a cabo en otros centros. Incluso si podemos tener un papel en esta lucha junto a los demás pueblos latinoamericanos, es porque tenemos un país sólido, un pueblo unido, una fuerza tremenda, una situación económica y social buena. Eso es lo que nos permite a nosotros hacer una contribución a esta lucha de los hermanos países latinoamericanos. Pero no es casualidad esto. Esto ha obedecido a una estrategia, una táctica, una serie de principios que hemos aplicado de manera consecuente. Y creo que nuestros resultados, los éxitos de la revolución, en todos los campos que hemos tenido, se han debido a que hemos seguido consecuentemente todos esos principios. Como el principio de la dirección colectiva, que hemos aplicado siempre, desde que yo me inicié en la lucha revolucionaria, me inicié organizando un núcleo, y cuando triunfa la revolución, organizando un núcleo de dirección integrada por las distintas fuerzas. El principio de la dirección colectiva, la responsabilidad colectiva,
sin que eso signifique que cada uno de nosotros no tenga responsabilidad y que cada uno de nosotros no tenga una esfera donde toma decisiones. En la lucha contra el culto a la personalidad, sí, lo digo francamente, contra el caudillismo, contra todos esos males que se ha llevado aquí de una manera intransigente, para crear una revolución sólida, basada en principios, crear una conciencia en el pueblo, porque la unidad de nuestro pueblo no se basa en la idolatría a un individuo, o en el culto servil a un individuo, se basa en una conciencia política, y las relaciones de la dirección de nuestra revolución con el pueblo se basa en la conciencia, se basa en principios, se basa en la lealtad probada durante más de 26 años, se basa en el hecho de no haberle dicho jamás una mentira al pueblo. Hay una serie de principios que se han regido aquí, que son los que pueden explicar la fortaleza de la revolución por encima del poder de nuestros adversarios. Entre otros, y a pesar de todas las calumnias, las formas rigurosas en que aquí los principios de la guerra, de nunca asesinar a un prisionero, de nunca maltratar físicamente a un prisionero, seguida a lo largo de estos 26 años. Miren que han calumniado esta revolución. Hablen con cualquiera de los 10 millones de ciudadanos de este país y se podrán percatar que en este país lo que garantiza los derechos humanos no es una palabrería, ni es un artículo de la Constitución, es una conciencia de todos los revolucionarios, una conciencia de todo el pueblo, que la gente sabe que lo que no se puede hacer, que sabe respetar a los demás. Aquí no se le ha puesto jamás la mano encima a un prisionero. Y miren que a este país lo han calumniado. Y pueden ustedes preguntarle a cualquiera de los 10 millones de ciudadanos de este país, porque los ciudadanos de este país no admitirían eso. No se trata que nosotros actuemos de una forma determinada por respeto a la ley, no, porque hay una conciencia que no impide ni el robo, ni el engaño, ni el crimen, ni el abuso de autoridad, ni se tolera. De modo que nuestra revolución, su fuerza, eso que parece un milagro, no es un milagro, es el resultado de toda una política de principio seguida consecuentemente durante 26 años. 26 años y medio que tiene la revolución. Hablo de todo esto y ustedes me excusan si he tenido, porque hay unos cuantos puntos asociados aquí en que es delicado tocar un ángulo sin tocar los demás ángulos. Creo que sería verdaderamente peligroso que pudiera el enemigo lanzar la campaña de que nosotros estamos promoviendo la subversión en América Latina, o que estamos promoviendo la revolución social en América Latina. Por eso tenemos que ser muy claros, y no podemos dejar que confundan a los pueblos latinoamericanos, que confundan a los partidos, que confundan a nadie en América Latina. No estamos promoviendo eso, ni nos consideramos con derecho a promoverlo. Por eso incluso en todo el proyecto nosotros somos muy cuidadosos en plantear la cuestión de una acción común en cosas que nos atañen a todos, y no plantear medidas de tipo interno, porque la medida de tipo interno le corresponde a cada país aplicarla, porque esa debe ser decisión soberana de cada pueblo, de cada país. Si nosotros empezamos ahora a inmiscuir en lo que hay que hacer allí, si hay que nacionalizar algo o no, las medidas de tipo interno no que hay que tomar, nos estaríamos ya inmiscuyendo o interviniendo en asuntos que son típicamente internos de cada país. Y creo que hay algo que debemos respetar mucho, que es el principio de la soberanía de cada país. Porque el que no respeta la soberanía de cada país, y el que quiere meterse todos los días en la casa de cada ciudadano de este hemisferio, es el imperialismo. Es el imperialismo. Al contrario, nos conviene levantar el principio de la soberanía.
que no está reñido con la lucha por la integración económica. No se habla de integración política, porque eso será más distante. Creo que sí ha llegado la hora de empezar a hablar de integración económica, pero respetando la soberanía de cada país. Es por eso que yo, a lo largo del tratamiento de este problema, he tratado de evitar a toda costa hacer siquiera sugerencias de lo que haya que hacer dentro de un país, porque eso le corresponde al pueblo de cada país. ¿Qué medidas se deben tomar en cada uno de ellos? Y no nos corresponde estar ahí diciéndolo, aconsejándolo o sugiriéndolo de afuera. Nosotros planteamos el principio de la unidad dentro, de la unidad fuera, de la acción común, todas esas cosas, pero por eso tratamos de no abordar esos problemas. Pero tú me hiciste la pregunta, yo he tenido que darte alguna respuesta. Si estuviéramos en una reunión académica y pudiera hablar mucho más de todo esto, como pienso. Ahora no creo que sea ni siquiera útil decir cómo pienso, además tampoco hace falta, porque yo creo que se conoce cómo pensamos todos nosotros, que somos socialistas, que somos revolucionarios, que tenemos una fe absoluta, porque en nosotros la fe en el socialismo no se ha debilitado con el transcurso del tiempo, se ha fortalecido, porque la vida nos ha enseñado todo lo que puede hacer, y que se puede hacer mucho más, incluso de lo que cualquiera de nosotros, cuando empezamos la revolución, soñábamos que podíamos hacer. Como le he dicho a algunos, en nuestro caso, realmente, la experiencia y los hechos han estado, y las realidades han estado por encima de nuestros sueños. Nosotros no somos ningún tipo de revolucionario decepcionado, ni de revolucionario en retroceso. Creo que somos mucho más revolucionarios que cuando empezamos. Y somos en el año 85 mucho más revolucionarios y más firmes ideológicamente y políticamente de lo que éramos en el año 59. No hemos retrocedido ni un solo paso de entonces. Académicamente se pueden discutir de todos estos problemas, pero no estamos para discusiones académicas, sinceramente. Mi opinión, creo que estamos enfrascados en una gran lucha y debemos ser sabios en la forma en que se enfoca y se lleva adelante esa lucha. Ahora bien, aquí hemos hablado de liberación nacional, hemos hablado de liquidar esta deuda, de luchar por el nuevo orden económico internacional, de luchar por la integración. Creo que los mejores abanderados de esas banderas son los trabajadores, sin discusión. Si un día hay integración en este hemisferio, porque los trabajadores toman esa bandera en sus manos. Y creo que las manos más firmes para enarbolar estas banderas son las manos de los trabajadores, aunque no tengan el poder, porque la realidad es que los trabajadores no tienen el gobierno. En América Latina son realidades y debemos de partir de realidades. Y yo no planteo, hay que conquistar el gobierno primero. No, yo creo que no se puede esperar por las revoluciones para librar estas batallas. Si pensáramos que la revolución debe venir primero y lo planteáramos así además y lo creyéramos, realmente no lo creo, porque no sería realista ese planteamiento. Entonces tal vez nosotros estemos acercando la hora de las revoluciones. Es difícil hablar de revoluciones sociales cuando no tenemos siquiera todavía independencia. ¿Y qué ocurre? Cuba, el paisito chiquito, la isla alargada en forma de caimán, hace su revolución. Y después viene el tiburón, el tigre feroz, el elefante a querer aplastarla. Y Cuba se queda solita aquí, como nos quedamos realmente desde el punto de vista de la solidaridad de los gobiernos latinoamericanos, no de los pueblos. Aquí se habló con mucha razón y mucha justeza de los obreros que murieron, estudiantes que murieron, y manifestación y lucha de solidaridad, la del pueblo. Pero nos quedamos solitos aquí. ¿Y qué ha significado eso? ¿Cuánto esfuerzo para llevar a cabo lo que ha hecho nuestro pueblo? Una proeza, sí, lo digo, no una proeza nuestra, una proeza de nuestro pueblo, que logró mantener la bandera de la revolución, resistir con sus fuerzas. La mantuvo y la mantiene y la mantendrá.
pero nos cobraron el precio de la dependencia y el precio de la independencia. Porque entonces nos quitaron las cuotas azucareras, nos quitaron los mercados, nos quitaron todo, prohibieron que se trajera una sola pieza en materias de bloqueos. Somos expertos en medidas de antibloqueo, porque también los trabajadores fueron capaces de mantener todas las máquinas funcionando, centrales azucareros, fábricas, sin una sola pieza de Estados Unidos, con un pedazo de metal. Los obreros con un tornito fabricaban la pieza tal y más cual, y este país se mantuvo. Ni nosotros mismos sabemos todavía cómo se mantuvo este país, pero no olvidamos aquellos días cuando no teníamos nada, ninguna pieza, nada. Claro, y nosotros también influyó mucho en nosotros y en nuestro espíritu internacionalista, no solo en la conciencia, porque recibimos la solidaridad de los países socialistas, de la cual estuvimos, estamos y estaremos siempre agradecidos. Tanto que nos han criticado, como le he dicho yo a algunos periodistas, oiga, no, porque dependen de la Unión Soviética y los países socialistas. Y oye, qué suerte haber tenido alguien de quien depender, para poder tener por un mercado para nuestro azúcar, petróleo, medicamentos para nuestro pueblo, alimentos para nuestro pueblo, no podíamos conseguirlo en ningún otro lugar. Qué suerte, le hemos dicho. Pero no tienen otra cosa que decir, no hablan del bloqueo, de las agresiones. Serán incapaces de reconocer el nivel de dignidad y de independencia de este país. Nunca lo podrán comprender, porque un país independiente, cuando es capaz de defenderse a sí mismo y de respetarse a sí mismo, esa es la base de la independencia. No lo podrán comprender jamás, pero decimos, y le decía ayer a un grupo de compañeros, somos el país más independiente del mundo. No existe otro igual, porque somos el país del mundo que menos depende del imperialismo yankee. El que menos depende de Estados Unidos, todo tiene mercado, compra algo. Nosotros no podemos vender allí nada, ni un gramo de azúcar. Y no podemos comprar ni medicamentos en ese país, ni una aspirina podemos comprar en ese país. Nos han dado, y nosotros decimos gracias, ¿cómo nos han enseñado? ¿Cuánto le agradecemos lo independiente que somos hoy? Nosotros queríamos ser independientes, pero nunca nos habíamos imaginado lo independiente que íbamos a ser. Porque nos hicieron, nos obligaron. Y hemos descubierto que la real independencia es no depender en lo más mínimo de ese poderoso país, poderoso y abusador país, poderoso y explotador país, poderoso y agresivo país. Y claro, digo que los trabajadores son los abanderados de más confianza y más firmes de estos tres banderas, y serán las que la puedan llevar bien lejos. Esto no quiere decir que deban tratar de llevarlas solos, ni desconocer las realidades. Digo simplemente que sean abanderados firmes e intransigentes de esta bandera, y que busquen que en esta lucha estén todos unidos, los apoyen todos, o como decía aquí esta frase feliz, tomada de las palabras del compañero guatemalteco, que tan brillantemente habló ayer, que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya ni uno ni dos entre nosotros que se quede atrás. Es decir, nosotros no debemos expulsar a nadie de las filas de esta lucha, porque necesitamos hasta el último átomo de energía del último hombre que pueda y quiera estar junto a nosotros si queremos ganar esta batalla.
Perdóneme las largas respuestas, voy a tratar de ser más breve.